Noticias del Advenimiento presenta El tiempo del fin. Te agradecemos, amoroso Padre Celestial, por tus bondades, por tus cuidados, por tu protección. Te agradecemos, Señor, por este grupo. Te agradecemos por el hermano Carlos que se ha dado el tiempo, Señor, para compartir con nosotros esta importante información que sin duda nos ayudará a nuestra preparación para nuestra traslación. Queremos pedirte perdón, Señor, por nuestros pecados, por nuestras deficiencias, por todas esas palabras dichas sin reflexión, por esos pensamientos, Señor, que cruzan por la mente a veces sin control. Por favor, perdónanos, ayúdanos, Padre bendito, a tener siempre presente en nuestra mente tu santa presencia para que podamos llevar cautivo todo pensamiento y podamos refrenar nuestros labios, Señor, para no ofender con nuestras palabras. Padre amado, que sea de bendición, Señor, esta clase. Pedimos la unción del Espíritu Santo para que seas tú usando con poder a nuestro hermano, Señor, y para que las personas que vayan a escuchar después el audio sean igualmente bendecidos como lo vamos a hacer seguramente nosotros en esta noche. Gracias, Padre, por tu amoroso cuidado. Quédate en nuestro medio, quita todo distractor para que nada interrumpa, Señor, nuestra meditación de hoy. Cosas que te pedimos y te agradecemos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Adelante. Un saludo nuevamente, mis queridas hermanas. Dios me las bendiga. Gracias por nuevamente esta oportunidad que me permite, ¿no?, de poder nuevamente estar aquí para compartir algunas reflexiones de la palabra de nuestro Dios. Bueno, mis apreciadas hermanas, en nuestro último tema, y quisiera hacer un pequeño resumen, porque el tema de esta noche va a tomar esa introducción de la semana pasada, de nuestro tema introductorio, y lo va a traer a nosotros hoy. Estuvimos tocando acerca del propósito moral de la profecía, y especialmente tocamos la experiencia de los líderes judíos en el tiempo de Cristo. Y mis apreciadas hermanas, en nuestro afán por comprender las señales de los tiempos y el cumplimiento de las profecías de la palabra de Dios, es crucial para nosotros no caer en la misma trampa que llevó a los judíos a rechazar al Mesías en su primera venida. Esa trampa, como veremos, y como tuvimos la oportunidad de ver en nuestro primer tema, fue la interpretación literal de la profecía, desprovista de su dimensión espiritual y moral. Ahora, la palabra de Dios muy bien enseña de sí misma que es como una semilla que genera nueva vida. Las profecías, al igual que otras partes de las Escrituras, contienen el Evangelio y apuntan a la salvación personal del pecado. Sin embargo, pudimos ver cómo los líderes judíos en el tiempo de Cristo, a pesar de su amplio conocimiento de las Escrituras, ellos no lograron reconocer a Jesús como el Mesías. Y nos hacíamos la pregunta, ¿por qué ocurrió esto? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué los llevó a cometer este error? Y mis apreciadas hermanas, vimos que fue
Su error radicó en enfocarse en el aspecto predictivo de la profecía, esperando un libertador político, escúchese bien, que los librara del yugo romano. Ellos anhelaban la gloria del reino mesiánico descrita en las escrituras, pero no estaban dispuestos a aceptar la humillación y el sufrimiento que el Mesías debía experimentar primero y de las cuales apuntaban las escrituras, especialmente las profecías. La interpretación de los líderes judíos del tiempo de Cristo fue una interpretación literalista, y esta los cegó a la dimensión espiritual de las profecías. Ellos no pudieron comprender que la venida del Mesías se iba a dar en dos fases. Número uno, el reino de la gracia, que debía ser establecido en el corazón de cada creyente. Y luego, el reino de gloria, que se manifestaría en su segunda venida. Ahora, tuvimos la oportunidad de ver en nuestro anterior tema cómo la palabra de Dios nos ofrecía ejemplos de cómo esta ceguera espiritual llevó a los judíos a interpretar erróneamente las profecías del Antiguo Testamento que apuntaban al Mesías. Entre esas estaban que ellos esperaban la aparición literal del profeta Elías antes de la venida del Mesías, sin comprender que Juan el Bautista cumplía esa función como un precursor simbólico. También pudimos examinar cómo tomaron en más de una oportunidad las palabras de Jesús, especialmente aquellas en las cuales él se les presentó bajo ese simbolismo de comer su sangre y beber su sangre. En su sentido literal, ellos lo tomaron sin comprender su significado espiritual de comunión con él. También tuvimos la oportunidad de examinar cómo ellos no reconocieron la gloria que se manifestó en el segundo templo con la presencia de Cristo mismo, ya que esperaban una manifestación física y grandiosa, como en los días en la antigüedad. Ahora, mis apreciadas hermanas, la lección es clara para nosotros. No podemos leer las profecías simplemente como predicciones futuras, sino que debemos buscar su significado espiritual y su llamado a una transformación personal. El propósito moral de la profecía, mis apreciadas, es guiarnos a la salvación, a una relación mucho más profunda con nuestro Señor Jesucristo y, por sobre todas las cosas, a la victoria sobre el pecado en nuestras vidas. Al igual que los pastores de Belén, que esperaban con ansias la llegada del Redentor, nosotros debemos tener un corazón preparado para recibir el mensaje celestial y discernir las señales de los tiempos, ¿sí? Y que estudiemos las profecías con humildad y oración, buscando la guía del Espíritu Santo para entonces comprender su verdadero significado y aplicarla en nuestros días. Sin embargo, mis queridas hermanas, hoy en día, de manera similar, de manera análoga, muchos millares de profesos cristianos están estudiando las profecías y las están interpretando de forma tan erróneamente, escúchese bien, como lo hicieron los judíos de antaño, del tiempo de Cristo. Su interpretación de las profecías está de acuerdo con la de los judíos que rechazaron a Cristo y se opone en realidad a lo que son las claras enseñanzas del Nuevo Testamento. Los judíos, de quienes estamos hablando del tiempo de Cristo, señalaban a las profecías que describían el triunfo de Israel sobre sus enemigos. Algunas de ellas las encontramos en el libro del profeta Ezequiel. Ezequiel capítulos 38 y 39. En el libro del profeta Joel, en el capítulo 3. Y en Zacarías, el capítulo 12 y el capítulo 14. Eran entre aquellas profecías, porciones proféticas que eran utilizadas por los judíos de antaño para hacer su interpretación
sobre el triunfo de Israel. Y de esa manera se sentían seguros de la protección y de la bendición de Dios. Vamos a un momento, mis hermanas, vayamos a Ezequiel y díganme ustedes, no son, vamos a verlo, yo voy a tomar acá la versión 60. Versión 60 porque es la más difundida y porque además de eso tiene los subtítulos que describen muy bien el contenido de los capítulos. Por lo menos usted va a la profecía de Ezequiel, el capítulo 38, y solamente al ver los títulos usted se va a dar cuenta que están hablando acerca de las profecías de qué. El capítulo 38 y el capítulo 39, las profecías de Gog y Magog. Les pregunto, hoy en día no se están tomando estas mismas profecías para hablar de lo que está sucediendo literalmente en Medio Oriente. Joel, vayamos un momento a Joel. Joel capítulo 3, otra de las porciones tomadas por los judíos de antaño para su aplicación, como acabo de mencionar, sobre el triunfo de Israel sobre sus enemigos. Y en el capítulo 3, ustedes lo pueden ver, juicio de Jehová sobre las naciones. ¿Sí? Y la descripción que hace el profeta acerca de cómo finalmente Sión y la Jerusalén sería elevada por encima de todas las naciones. Y el último que señalé, que lo encontramos en Zacarías, capítulo 12 y el capítulo 14. Ustedes pueden ver allí los títulos tan solo a manera de el capítulo 12, liberación futura de Jerusalén. Y el capítulo 14, Jerusalén y las naciones. Díganme ustedes, mis apreciadas hermanas, si esas no son precisamente las profecías que de igual forma como los judíos del tiempo de Cristo, hoy los cristianos protestantes están tomando estas profecías para dar el misma aplicación literal de la profecía. Es más, mis hermanos, hoy los expositores cristianos enseñan lo mismo respecto a estas profecías. Aquellos, es decir, los líderes judíos como los actuales cristianos que hacen esto, han pasado por alto las cualidades espirituales que se les exige a aquellos cuya victoria y bienaventuranza son descritas, ¿sí? En estos pasajes. Pasaron, así como los judíos de antaño, y pasan como los actuales, por alto el propósito moral de la profecía. Déjenme decirles, mis hermanas, que en los días de nuestro Señor Jesucristo, cuando los judíos leían la promesa contenida en Jeremías, en el capítulo 31, los versículos 31 al 37, la aplicaban de forma incondicional a su nación. Vamos a leerlo. Ezequiel, capítulo 31, 31, versículo 31 al 37. Dice así: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré yo con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las señales de la luna, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es
su nombre. Mis apreciadas hermanas, la mensajera del Señor, en el deseado de toda la gente, en la página 80 y 81, nos dice lo siguiente, precisamente de este pasaje y cómo era interpretado. Dice: los judíos habían interpretado erróneamente la promesa de Dios de favorecer eternamente a Israel. Y entonces se citan las palabras de Jeremías 31, 33 y 34, que son los versículos que acabamos de leer. Y entonces ella cita: así ha dicho Jehová, si estas leyes, sol, luna y estrella, faltaren delante de mí, dice Jehová, también la simiente de Israel faltará para no ser nación delante de mí todos los días. Y entonces comenta la mensajera: los judíos consideraban que su descendencia natural de Abraham les daba el derecho a esta promesa, pero pasaban por alto las condiciones que a Dios había especificado. ¿Qué pasaban por alto, mis apreciadas hermanas? Sí, ellos aplicaban estas promesas, este pasaje profético del libro de Jeremías, y lo aplicaban que era de ellos como descendencia natural de Abraham. Sin embargo, estaban pasando por alto las condiciones que Dios había especificado precisamente en el pasaje que acabamos de leer. Sigue diciendo la mensajera: antes de hacer la promesa había dicho, daré mi ley en sus entrañas y escribiréla en sus corazones. Y finaliza diciendo: el favor de Dios se aseguraba a aquellos en cuyo corazón está escrita su ley. Qué tremenda declaración, mis hermanos. Dígame si eso no sucede hoy en día. Es más, el Nuevo Testamento, mis apreciadas hermanas, enseña claramente que la iglesia cristiana, heredó todas las promesas y bendiciones aseguradas a Israel. El mismo Señor Jesucristo dijo en Mateo 21, versículo 43, el reino de Dios será quitado de vosotros, el Israel literal, y será dado a gentes, es decir, el Israel espiritual, que produzca los frutos de él. A los que producen, mis apreciadas hermanas, el fruto del Espíritu, como dice Gálatas capítulo 5, en la viña del Señor, se les asegura la bendición y la protección de Dios. Cristo dijo: vosotros sois nación santa, por medio del apóstol Pedro, precisamente citando el apóstol Pedro en Primera de Pedro, en el capítulo 2 y el versículo 9. Si ustedes ven en la referencia al margen de sus Biblias, seguramente está la referencia cruzada de que el apóstol está citando el libro de Éxodo, el capítulo 19, precisamente aquella promesa del pacto, aquella promesa donde originalmente Dios constituyó al Israel literal. Y el apóstol Pedro la toma y la aplica a la iglesia cristiana, a los que han aceptado a Cristo luego de su muerte en la cruz. Ahora, mis apreciadas hermanas, que la iglesia es ahora ese principio, esa enseñanza es sostenida a través de todo el Nuevo Testamento. Este hecho ha sido recalcado por muchos notables comentadores de la Biblia. Tan solo voy a citar algunos aquí para que ustedes vean cómo este aspecto es comprendido. Un comentario que es famoso, el comentario de Eliot,
sobre las notas de Apocalipsis en la página y adopta con un significado más amplio y noble su fraseología. El Israel de Dios, la iglesia de Cristo, toma el lugar de la nación de Israel. Ahora, mis hermanas, no puede enfatizarse demasiado que esta declaración que acabamos de ustedes de escuchar se expresa de la manera clara y frecuentemente es repetida como una enseñanza del Nuevo Testamento y la explícitamente es expresada, como acabamos de escuchar, la declaración de algunas iglesias y algunos comentadores protestantes. Pero desgraciadamente, mis apreciadas hermanas, el enemigo de la verdad ha estado trabajando asiduamente para cegar la mente a la verdadera interpretación de las escrituras, de modo que no se vea el propósito moral de las profecías, de comprensión tan vital en esta hora en las cuales nosotros nos encontramos de la historia de este mundo. La creencia de la iglesia, atestiguada por el tiempo, de que las profecías del Antiguo Testamento relativas al reino hallaron su cumplimiento más pleno moral en la iglesia del Nuevo Testamento, está siendo puesta a un lado en favor de una enseñanza relativamente nueva y decididamente revolucionaria llamada dispensacionalismo, que declara que estas profecías pasan por alto la época de la iglesia y que se van a cumplir literalmente en un reino judío que vendrá en los días finales. Esa enseñanza, mis apreciadas hermanas, revolucionaria, y déjenme decirle, fuera del adventismo era muy común, pero la señal más grande de esto es que está ocurriendo dentro del adventismo. Esta creencia está infiltrándose. Ahora, esta enseñanza revolucionaria trastorna en forma drástica la interpretación del libro del Apocalipsis, y los estudiantes del Apocalipsis deberían considerar con oración si su interpretación de dicho libro no está siendo influenciada por los principios del futurismo, ¿sí? Y eso lo vamos a tocar más adelante. Ahora, condenando este sistema de interpretación, hay un comentario, Profecía y la Iglesia, en la página 256 y 258, de un comentador protestante que voy a tomarme para citarlo por sus palabras, porque describe muy bien lo que estoy tratando de expresar. El doctor Oswald T. Alice, él dice: el dispensacionalismo tiene su origen en un literalismo defectuoso y antibíblico. Noten lo que está diciendo este comentarista acá, protestante, porque está viendo la comprensión correcta. Y como hemos nosotros, tanto en el primer tema como hasta este momento, hemos estado viendo que el error de los judíos del tiempo de Cristo fue su interpretación literal de las profecías del Antiguo Testamento. Sigue diciendo este comentarista: el dispensacionalismo tiene su origen en un literalismo defectuoso y antibíblico, el que en el importante campo de la profecía ignora el carácter simbólico y preparatorio del Antiguo Testamento. Este sistema dispensacional de interpretación de las Escrituras es muy popular hoy en día. Las razones no son difíciles de descubrir. La interpretación literal parece facilitar el estudio de la Biblia. También parece reverente. Presenta el siguiente argumento: Dios debe haber dicho justamente lo que quiso decir, y debe significar justamente lo que él dijo. Y lo que él dijo debe ser tomado exactamente como lo dijo, es decir, literalmente. ¡Wow! Es exactamente lo que los judíos pensaban acerca de las profecías del Antiguo Testamento, y que hoy en día está siendo aplicado de la misma manera por el protestantismo.
E incluso, mis apreciadas hermanas, como ya lo mencioné, ha empezado a tener desde ya hace bastante tiempo, pero luego de lo que hemos estado viviendo, de esta guerra que se ha dado en Medio Oriente, ha empezado a resurgir dentro de las filas de la iglesia, del adventismo. Ahora, sigue diciendo este hombre, pero el Nuevo Testamento deja bien claro que la interpretación literal fue una piedra de tropiezo para los judíos. Les ocultó las verdades más preciosas de las Escrituras. El templo y su adoración eran símbolos de la obra de Cristo como sumo sacerdote. Pero los judíos no comprendieron la aplicación de que él hizo a sí mismo y usaron sus palabras para lograr su destrucción. Vino para cumplir la ley y los profetas, pero el cumplimiento que él les ofreció a los judíos fue tan diferente de sus anhelos y expectativas literales y carnales que enviaron a su rey al Calvario. Qué tremenda declaración, un eco de lo que leemos en el deseo de toda la gente. Sin duda, mis apreciadas hermanas, la historia se está repitiendo. Los judíos esperaban un dominio terrenal y temporal. Exigían un cumplimiento literal, incondicional de las profecías relativas a Israel como nación, negándose a aceptar que habían perdido su derecho a ella a causa de su falta de cumplimiento de las condiciones, a causa de sus falsas interpretaciones de las profecías relativas al reino prometido de Israel. De esa manera, los judíos rechazaron a Cristo y su reino espiritual. De la misma manera, mis apreciados hermanos y hermanas, hoy en día, muchos profesos cristianos, mayormente fuera de la iglesia, pero como vuelvo y menciono, se está introduciendo en el adventismo, muchos profesos cristianos caen en el mismo error de interpretar las profecías relativas a Israel en un sentido literal palestino, dejando de ver que los judíos, por su rechazo y su crucifixión del Señor Jesucristo, perdieron todo derecho a las mismas. Así como el sistema de interpretación literal centrado en Palestina, mis apreciadas hermanas, fue lo que motivó el rechazo de Cristo y su reino espiritual por los judíos, de la misma manera hoy en día, el sistema de interpretación literal con centro en Palestina, es decir, en otras palabras, el futurismo, hace que la gente entienda en forma equivocada y rechace el mensaje del tercer ángel para los últimos días respecto a los últimos sucesos de su reino espiritual, el Israel espiritual. Este mensaje, mis apreciadas hermanas, está claramente enunciado en el libro de Apocalipsis, pero debido a que está expresado en una terminología del Antiguo Testamento, su real propósito moral no es comprendido por los que siguen el sistema futurista de interpretación. Porque, mis hermanas, a causa de que las imágenes pertenecientes a Israel son usadas en una forma tan abundante en el libro de Apocalipsis por su autor, bajo la inspiración del Espíritu Santo, los futuristas, mis apreciadas, sostienen que es un libro que tiene que ver mayormente con el judío literal en Palestina. El dejar de comprender, mis queridas, el principio del Nuevo Testamento, de que la terminología del Antiguo Testamento se emplea ahora en un sentido espiritual, mundial, global, en relación con la iglesia, es responsable de mucha confusión teológica. Israel es la palabra clave que desentraña los problemas proféticos, especialmente los del libro de Apocalipsis. Solo al relacionarse con la iglesia es como pueden comprenderse plenamente las profecías. Y esto muchos comentadores recalcan con acierto, que el simbolismo que se encuentra en el libro de Apocalipsis
es plena y exclusivamente judío. Solamente los israelitas espirituales pueden entender las profecías del libro de Apocalipsis. Miren, mis hermanas, se calcula, según los eruditos, según los estudiosos del libro de Apocalipsis, se calcula que por lo menos 550 citas del Antiguo Testamento, de profecías en el Antiguo Testamento, se hallan citadas de manera directa, indirecta, en el libro de Apocalipsis. Ahora, en el siguiente comentario que quiero leer, una frase va a expresar precisamente esto, ¿sí? En la página 27 y 27 al 30 nos dice precisamente esto muy interesante. Esto lo saqué en gran parte del comentario bíblico adventista, el tomo 7. Dice, la iglesia cristiana, aún entre los gentiles, había sido injertada en el tronco de David. Tenía su interés centrado en Sión y Jerusalén, y veía en Babilonia el tipo de sus enemigos. Se sentía a sí misma el verdadero Israel de Dios. Conocía muy bien el tabernáculo y el templo, con sus columnas y su incienso, con sus distintos altares, con las vestiduras del sumo sacerdote, con los candeleros de oro de 7 brazos, con el arca del testimonio, con el maná escondido y con los rollos de pergamino escritos tanto por dentro como por fuera. Estos símbolos estaban, por lo tanto, estrechamente adaptados a su condición y deben haberle sido aplicados con poder especial. Pero el simbolismo de el libro de Apocalipsis es totalmente exclusivo judío. Hasta la corona de la vida del capítulo 2 y el versículo 10 no es la corona del vencedor de los juegos griegos, sino la corona hebrea de realeza y alegría. La corona del rey Salomón, con la que coronó su madre en el día de su desposorio y el día del gozo de su corazón. La piedrecita blanca con el nombre nuevo escrito encima del capítulo 2 del libro de Apocalipsis, el versículo 17, no es sugerido por la piedrecita blanca que echaba en la caja de los votos de las cortes paganas de justicia, que expresaba que el juez absolvía al preso, sino con toda probabilidad por la placa brillante llevada sobre su frente por el sumo sacerdote. De allí viene el simbolismo. Qué interesante. Sigue diciendo, y todos los buenos comentadores están de acuerdo que las palmas del capítulo 7 y el versículo 9 no son las palmas de los vencedores paganos, ya sea en la batalla o en los juegos, sino las palmas de la fiesta de los tabernáculos, en la cual, en la más jubilosa de todas sus fiestas nacionales, Israel celebraba aquella vida de independencia en la cual entró cuando marchó desde Ramasés hasta Sucot y cambió sus moradas en los tórridos campos de ladrillos de Egipto por el aire libre del desierto y las cabañas que levantó en el campo abierto. Los símbolos del Apocalipsis han de ser juzgados con los sentimientos de un judío y no con los de nuestro propio país o época. Interesante todo esto que menciona en este comentario. Un poco más adelante dice de la siguiente manera, fíjense cómo estás tocando todos los elementos y símbolos del libro de Apocalipsis y lo señala de una manera muy interesante. Sigue diciendo, si de las trompetas nos volvemos a las copas, los siguientes detalles llaman también nuestra atención. Número 1, la misma mención de copas nos conecta de inmediato no con el mundo, sino con la iglesia. Las vasijas así designadas no eran redomas, sino fuentes o platos anchos y playos, más bien que angostos y profundos. Eran las dádivas presentadas por los príncipes de las 12 tribus de Israel para el servicio del tabernáculo. Y se usaban para ofrecer sobre el altar de oro del santuario el incienso que había sido encendido con brasa del altar en el atrio. Eran instrumentos del servicio religioso y eran peculiarmente adecuados, según la ley
de recompensa que impregnaba todo el Apocalipsis, para contener los juicios del Todopoderoso preparados para la iglesia infiel. Las plagas principalmente caen sobre Babilonia espiritual, la iglesia apóstata. 2. Una observación similar se aplica al hecho de que, según se menciona en el capítulo 15 del libro de Apocalipsis, el versículo 5, los ángeles que llevan las 7 últimas plagas salen del templo, o lo que es lo mismo, el santuario interior del tabernáculo del testimonio en el cielo, vestidos como sacerdotes con lino blanco y puro y con cintos dorados. Y un poquito más adelante dice: el libro está absolutamente impregnado de las memorias, los incidentes, los pensamientos y el lenguaje del pasado de la iglesia. En tal grado es este el caso que difícilmente contiene alguna figura que no haya sido extraída del Antiguo Testamento, o una sola frase completa que no esté más o menos compuesta de materiales de la misma fuente. Qué interesante, mis hermanas, qué interesante, porque la mensajera del Señor lo dice. Ella lo dice en el libro de Hechos de los Apóstoles, específicamente esto bajo otras palabras. Ella dice: el libro de Apocalipsis es el complemento del libro de Daniel, hablando acerca de esa relación de la profecía en relación con el antiguo, el libro de Daniel, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el libro de Apocalipsis. Ella dice que es su complemento. Sigue diciendo acá la cita: nada puede transmitir una impresión plena y adecuada acerca de este punto, salvo el estudio cuidadoso del libro mismo en este aspecto particular de su contenido. Y bueno, mis hermanas, luego empieza a enumerar ejemplos de muchas de las personas, de los lugares y de los incidentes que están asociados con el antiguo Israel y mencionados precisamente en el libro de Apocalipsis. Escuchen este par de párrafos. En el gran terremoto del capítulo 6 está tomado del libro de Ageo. El sol que se vuelve negro como saco de silicio y la luna que se vuelve como sangre. En el mismo capítulo de Joel, las estrellas que caen del cielo, la higuera que echa sus higos, los cielos que se enrollan como un rollo. En el mismo capítulo de Isaías, las langostas del capítulo 9 de Joel, la vendimia de la tierra en el capítulo 14 de Joel y el pisar del lagar en el mismo capítulo de Isaías, las alas de águila sobre las cuales la mujer es llevada para protección al desierto son las de Deuteronomio e Isaías. Y toda la descripción de la Nueva Jerusalén del capítulo 21 está modelada y viene siendo tomada del libro de Ezequiel. Sigue diciendo: si consideramos varias de las visiones mayores, nos impresiona la misma lección, la del trono en el cielo del capítulo 4. Tiene su prototipo en Isaías y en Ezequiel. La de la apertura de los sellos en el capítulo 6. En Zacarías, la de la bestia del mar en el capítulo 13 en el libro de Daniel. La de las olivas en el capítulo 11 en el libro del profeta Zacarías. La medición del templo en el capítulo 21 en Ezequiel, basadas en Ezequiel y Zacarías. La del librito del capítulo 10 de Apocalipsis está tomada del profeta Ezequiel. Nuevamente tomando cualquier visión en forma aislada y examinando sus detalles, hallaremos que sus diversas partes son a menudo reunidas de distintos profetas o distintas porciones del mismo profeta. Así, en la primera visión del libro, la del Redentor glorificado en el capítulo 1, los versículos 12 al 20, los candeleros de oro se toman de Éxodo y de Zacarías. La vestidura hasta los pies es sacada del libro de Éxodo y del libro de Daniel. El cabello blanco como la lana, de los mismos dos profetas, de Éxodo y de Daniel. Los pies como de bronce bruñidos, del libro de Ezequiel. La espada de 2 filos, del profeta Isaías.
y de los salmos. El rostro como el sol brillando en su poder, eso es tomado del libro de Éxodo. La caída del vidente como muerto a los pies de la persona que se le aparece es tomado y lo podemos encontrar en el libro de Éxodo, Isaías, Ezequiel, Daniel. La imposición de la mano derecha de Jesús sobre el vidente del libro de Daniel. Y termina diciendo, es imposible ampliar el tema sin recorrer cada capítulo, versículo y cláusula del libro, que es un perfecto mosaico de los pasajes del Antiguo Testamento, ya sea citados en forma verbal o referidos en una alusión definida, sacados de una escena de la historia judía o de 2 o 3 juntas. Los libros sagrados de su pueblo le eran más que familiares, habían penetrado todo su ser. En toda la extensión de la literatura sagrada o religiosa no puede hallarse otro ejemplo de una fusión tan perfecta de la revelación dada a Israel con la mente de quien o que expresaría las ideas de Israel o daría expresión por medio de los símbolos suplidos por la historia de Israel a los pensamientos más puros y elevados de la fe cristiana. Qué interesante, mis apreciadas hermanas, qué interesante cuando podemos analizar y ver el origen de todos los elementos y los símbolos que son presentados en el libro de Apocalipsis y su origen en las profecías del Antiguo Testamento. Unos pasajes más, mis hermanas, para ir centrando ya en la parte final de nuestro tema. Si de las personas pasamos a lugares, se observa la misma regla. Jerusalén y el monte de Sión, Babilonia y el Éufrates, Sodoma y Egipto. Todos nombres que nos resultan familiares en la historia de Israel. Juegan su parte a fin de expresar la santidad y la felicidad de los santos, o la inminencia del juicio, o los transgresores de los cuales los justos deben separarse. La batalla de Armagedón tiene referencia indudable a una o a la otra, sino a ambas, de las dos grandes matanzas relacionadas en el Antiguo Testamento, como la llanura de Megiddo, citando precisamente el libro de Jueces capítulo 5, Salmos capítulo 89 y en Segunda de Reyes capítulo 23. Al mismo tiempo, nada puede explicar el último ataque sobre los santos como una reunión de Gog y Magog de los 4 rincones de la tierra, sino el hecho de que estos nombres ya habían sido consagrados a un propósito similar en las profecías de Ezequiel. Qué maravilloso, mis apreciadas hermanas, ver cómo este simbolismo está basado en el Antiguo Testamento. Y hay muchísimos otros casos más. Pudiera citar yo algunos otros comentarios que expresan muy bien precisamente esto. También sacado del comentario bíblico adventista, dice: los términos campamento y ciudad son imágenes prestadas de la condición de Israel en el desierto y en la tierra prometida, específicamente de Éxodo del capítulo 14 y de Salmo 107. El énfasis hebreo corre a través de todo el libro de Apocalipsis. Hasta muchas palabras griegas, Juan les da un fuerte tinte hebreo. Nótese el siguiente tomado de la pluma de W. Milligan. Dice así: el escritor hebraiza entonces intencionalmente. Nada puede ser más definido que su declaración de que la imitación de expresiones idénticas hebreas en el Apocalipsis llega al punto de introducir numerosos cambios en la construcción griega con la intención de imitar las construcciones de la lengua hebrea. Qué tremendo, mis hermanos. Incluso hay aquí un ejemplo, y aquí lo voy a tomar de el comentario de Uriah Smith sobre su comentario sobre el libro de Apocalipsis en la página 47, precisamente refiriéndose al Apocalipsis capítulo 9 y el versículo 11, dice: cuando nos dirigimos a la raíz del nombre griego Apolión, descubrimos que expresa el mismo significado que en el hebreo. Dice su nombre en hebreo, Abadón, el destructor, en griego, Apolión,
uno que extermina o destruye. Al usar dos nombres diferentes en dos idiomas distintos, es evidente que es el carácter, más bien que el nombre del poder, lo que se debe representar tal como se expresa en ambos idiomas. Se trata de un destructor. Qué interesante. Y mis apreciadas hermanas, al describir la destrucción de los enemigos de la iglesia, Juan, el vidente de Patmos, es cuidadoso en recalcar el simbólico lugar que en hebreo, como dice en Apocalipsis 16, el versículo 16, que en hebreo se llama Armagedón, así como el carácter del poder y no su nombre literal, es lo que se expresa con el nombre hebreo allí en el capítulo 9 del libro de Apocalipsis, que acabamos de citar de Uriah Smith, el versículo 11, es también debido al carácter o el significado de la palabra Armagedón en lengua hebrea que se le menciona en Apocalipsis 16:16. El significado de Armagedón, miren cómo está siendo expresado por este comentarista, Christopher Wurzburg, que dice de la siguiente manera, citando y comentando Apocalipsis 16:16, Armagedón o Armagedón está formado por dos palabras hebreas. Una, ar, que significa monte. La otra, cortar en pedazos. Y así significa monte del exterminio o de la matanza. Es más, un comentario que es muy, muy famoso, el comentario de Eliot, declara lo siguiente. El griego está modelado por las tendencias hebreas del escritor. Así el fuerte colorido hebreo es precisamente lo que esperaríamos de uno, que comenta constantemente esperanza y profecía mesiánica. La prevalencia de notables influencias hebraicas en el Apocalipsis bien podría corresponder a una fecha posterior. El intérprete ve demasiado pronto, atrapado por semejanzas externas y presta demasiada poca atención a principios interiores, espirituales y éticos. De estos principios, los principales parecen ser los siguientes. Uno, deben considerarse los pasajes raíces en las profecías del Antiguo Testamento. Qué interesante, mis apreciadas hermanas, esta relación que se nos presenta y que es vista por todos estos comentaristas, a pesar de la interpretación que hoy en día se da a estos pasajes de una manera literal, ¿sí? Pero que debe entenderse en una forma espiritual. Yo pudiera citar algunos otros, tengo algunos otros ejemplos acá, precisamente de comentaristas protestantes, que de una manera, sí, pues, el Señor usándolos aún por algunos momentos, con respecto a pasajes específicos y comentarios que ellos comentan, que entran en total armonía con lo que tanto la Biblia como el espíritu de profecía enseña. Y es interesante, mis apreciadas hermanas. Sin embargo, déjenme decirles que mediante todas estas numerosas ilustraciones se demuestra el marco y los sentimientos hebreos que han sido expresados y que prevalecen en todo el libro de Apocalipsis. Y mis apreciadas hermanas, todo esto es sumamente interesante en el contexto de lo que estamos hablando, de cómo la lección de los líderes judíos es una advertencia para nosotros. Yo quiero terminar, no lo puedo hacer de otra manera, sino citando a la mensajera del Señor. Esto está tomado, lo que voy a leer, con lo que voy a terminar, Mensajes Selectos, tomo 2, la página 127. Bajo el subtítulo La amenaza de la escritura mal aplicada. Ella dice lo siguiente. Satanás está trabajando para que se repita la historia de la nación judía en la experiencia de quienes pretenden. ¿Qué es lo que dice, mis amadas? Lo repito. Satanás está trabajando para que se repita la historia de la nación judía en la experiencia de quienes pretenden creer la verdad presente. Los judíos tenían el Antiguo Testamento y se creían expertos conocedores de él.
pero cometieron un terrible error. Consideraron que las profecías que se refieren a la gloriosa segunda venida de Cristo, como no vino de acuerdo con lo que ellos esperaban, se alejaron de él. Satanás conocía la mejor forma de atrapar en sus redes a estos hombres y engañarlos y destruirlos. Y escuchen lo que dice a continuación, mis apreciadas hermanas. Ese mismo Satanás trabaja actualmente para debilitar la fe del pueblo de Dios. ¿Qué hace Satanás, mis apreciadas hermanas? Actualmente está trabajando de la misma manera para debilitar la fe del pueblo de Dios. ¿Cómo lo hace? Hay personas que están listas para apoderarse de cada idea novedosa. Y entonces escuchen, las profecías de Daniel y Apocalipsis son mal interpretadas. Estas personas no consideran que la verdad ha sido establecida en el momento preciso por los mismos hombres a quienes Dios guiaba para que llevaran a cabo esta obra especial. Estos hombres siguieron paso a paso en el cumplimiento de las profecías, de modo que los que no han tenido una experiencia personal en esta obra deben aceptar la palabra de Dios y creer en la palabra de ellos. De los que han sido conducidos por el Señor en la proclamación de los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel. Estos mensajes, cuando se los recibe y se obra de acuerdo con ellos, llevan a cabo su obra de preparar un pueblo que permanezca en pie en el gran día de Dios. Son los que servirán para probar al mundo. Constituyen el evangelio eterno y deben hacerse resonar por todas partes. Pero el Señor no pone sobre aquellos que no han tenido experiencia en su obra la responsabilidad de realizar una nueva exposición de las profecías que Él, mediante el Espíritu Santo, ha revelado a sus siervos escogidos para que las explique. Mis apreciadas hermanas, es de suma importancia que nosotros, a diferencia de los judíos del tiempo de Cristo, nosotros podamos obtener la experiencia verdadera. Una experiencia verdadera que produzca un cambio moral en nuestras vidas. El conocimiento de la profecía debe inducirnos, mis apreciadas hermanas, a una estrecha relación con Cristo, a una experiencia en la cual nos lleve a crecer en la gracia. Al ver la inminencia de lo que está por cumplirse, pido al Señor que cada uno de nosotros pueda llegar a esta experiencia de comprender que el Señor está buscando de sus hijos la santidad sin la cual nadie podrá ver al Señor. Que cada uno de nosotros, mis apreciadas hermanas, viendo los tiempos que está descritos en la palabra de Dios, los eventos que están ocurriendo a nuestro alrededor, seamos nosotros inducidos a serle fieles al Señor cada día más en nuestra vida. Y si hay hay aspectos de nuestra experiencia que los hay, en los cuales no hemos logrado obtener la victoria, que aún continuamente fallamos, que aún repetimos en caer. Permita Dios que nosotros podamos asirnos del poderoso brazo de Cristo Jesús, de su magna gracia, para que podamos ser transformados precisamente en este tiempo que está marcando el fin de esa intercesión que Él ha estado llevando en el santuario celestial. Permita pues que esta sea nuestra experiencia, es mi oración en esta noche. Y de esta manera, mis apreciados hermanos, les invito a que cada uno en esta hora nos coloquemos de rodillas y pidamos a nuestro Dios que esta pueda ser nuestra experiencia, una experiencia en la cual encontremos el poder de Cristo y su gracia
para que cada uno de nosotros seamos transformados. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, santificado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Nuestro amado Dios y nuestro Señor Jesucristo. En esta hora, nuestro Dios, estamos eh, de rodillas ante ti. Primero que todo, Padre Celestial, para reconocerte como nuestro Creador y como nuestro Redentor. Gracias, Padre Celestial, porque, Señor, por medio de tu palabra, tú has dejado, Señor, consuelo y esperanza para cada uno de nosotros. Porque, Señor, tú muestras por medio de ella, sí, Señor, la experiencia que ha de repetirse, pero también nos hablas acerca de las glorias que están deparadas para todos aquellos que están dispuestos a seguir, Señor, tu propósito, a llevar en sus vidas, Padre Celestial, en nuestras vidas, ese glorioso propósito de ser transformado y de poder, Señor, obtener la victoria completa sobre el pecado. Señor, en esta hora hay una petición especial de mi hermana, Señor, por la experiencia fuerte que está viviendo, Señor, porque está siendo asediada no solamente por esta terrible enfermedad, sino porque también, Señor, eh, el enemigo ha estado buscando, Padre, perturbarla psicológicamente, mentalmente, Señor. Te pido, Padre Celestial, por su hijo, por Luis. Tú conoces exactamente el caso, Padre. Sin embargo, nosotros estamos aquí a petición de su madre, Señor, suplicándote por su caso. Dale fuerza a ella, Señor, que ella pueda aprovechar esta oportunidad para estrechar lazos contigo. Señor, tú eres el que estás allí, tú eres el que puedes sostenerla en tan momento difícil, igualmente por Luis, Señor, para que obres en su mente. Gracias, Padre Celestial, porque tú dices en tu palabra, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo haré descansar. Y has prometido, Señor, que todos aquellos que confiemos en ti, tú, Señor, no nos echas fuera y que, Padre Celestial, eh, tú nos vas a dar la victoria sobre todo, Señor, sobre todo aquello siempre y cuando pidamos según tu voluntad. Padre Celestial, también te pido por cada una de mis hermanas, Señor, por cada uno de los que estamos acá. Tú sabes las luchas, Señor, individuales que tenemos. Te pedimos, Padre Celestial, para que tú nos ayudes en este tiempo solemne en el cual nos encontramos, de que, Señor, tomemos firmemente tu gracia, que tú has estado dispensando, Señor, durante años en esta obra magna del Santuario Celestial. Permite, Padre Celestial, que cada uno de nosotros podamos aprovechar las gotas del Espíritu Santo que están cayendo, Padre, y podamos hacer esta obra por el poder de tu Espíritu, no por nuestras propias fuerzas, porque si no, allí estaría nuestra derrota. Solamente confiamos en ti, Padre Celestial, en el nombre de Cristo, para que nos des la victoria sobre todos los defectos de carácter. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias por permitirnos este momento para compartir tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén.